Matutina 2015 para dama y caballero, pero tiene un Dios den cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma la palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Bienvenido un vez más, demo devocional diario, pero tiene un Dios den cielo. Si vos te convences que tiene un Dios den cielo, la gamisa compartir vos comentario conmigo. Hoy nos está ya luna 20 de abril 2015 y para hoy el título de nuestro devocional da el joven Absalón tabata tin paz. La nos comienza con palabra de oración. Tata de amor, en el momento nan aquí, nos te va a abrir por palabra para nos por lesa, kiko por palabra timpa bisa nos aumenta. Bendicionar por palabra de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación, te guardo allá en el buque de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 32 y 33. Anto rei avisa e cosita, e joven Absalón tá bom, e cosita a contestar. Laga e enemigo nan di Senhor mi rei, e turculanta contra bo pa maldad, sea manera e joven e. E rei a queda machá comovi, e a subi pai, den e camber, riba e porta, e a llora. E asina el avisa, mientras que estaba tacana. O miu Absalom, miu ta ami amori na bom lugar. O Absalom, miu. Mas a pouco viaja, nós pensa riba David como tata. Que gran amor e preocupação ela sente e o homem rebelde com a causa guerra civil. É tempo que Absalón alanta su ejército contra su tata, ta de portrait de más dramático de la historia de David. El guerrero más valiente de Israel, mestera hui, ku agua na wowo pa sobra, el aguardo atacar dor de su hombre rebelde. Promego e batalha, David aduna su general nan e mandato den 2 Samuel 18, versículo 5. Trata e joven Absalón con suavidad pa mi causa. Sin embargo, no asoso de asina. Absalón a muri den batalha na man de Joab, David su general. Sempre lo tin Joab que ta frio, calculador, insensível, que ta para, riba lei e bruto, que não vai ter na conta e dolor que nós yunan su problema nan ta causa nos. Ora que o mensajero llega para dona David e notícia, e rei estava unicamente preocupado para a vida de seu homem. E ora que ela atende, que ela morre, nada não por a consolar. Tena extremo que é vitória e dia aí a cambiar de lamento para enter e pueblo. Nos yunan tem paz? Nos jovenan tem paz? É verdade que o jovenan tá a banda mais vulnerável para o ataque de Satanás contra o pueblo de Deus. Jeremias avisa que a pérdida de jovenan tá sinal de dolor e ruína. En el buque de Lamentación, capítulo 1, versículo 18, esta avisa, mira mi dolor. Y también en el buque de Lamentación 2, versículo 21, esta avisa, mi virgen y mi joven a caer para medio de espada. Pero, tem esperanza. El ángel del Señor, que está papiando con Zacarías, avisa un otro ángel de Zacarías 2, versículo 4, papia que el joven asina, implicando a juventud de la restauración mesiánico de Jerusalén. No sa
que Jesús te estima nos yunan y promesa de más ánimo con nos como mayor nan kende mescos con David ayora para nos yunan un momento of otro. Taison que Isaías está ofrecernos den el mensaje nan mesiánico escatológico de su buki de Isaías 54 versículo 13. Señor, lo sea turbo yu hombernan y prosperidad de boyu hombernan lo ta grande. Mi querida dama y mi querido caballero, rogan al Señor awe pa obenan de po iglesia y obenan den bocas. Láganos reza. Tata Santo, awe me inta nos que alza tur obenan bodilante. El enemigo te manda su ataque tan fuerte ribanan, pero en nombre del Señor hablo dunanan e victoria. Danos oración en el nombre de Jesús. Amén. Dama, caballero, me quiero desear un feliz día. A mí hacía un cos awe, para rebelde con un yu porta, eta queda boyu. Te mayanco Dios su poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero tin un Dios den cielo, un resumen diario, un devocional para florecer vida espiritual 13 en voz de Nairalin Felicia, hierba ta seca, flor ta marchita, ma palabra de nos Dios ta permanece para siempre.